Voy ahora con Ciro Murayama, quien me da mucho gusto saludar. Doctor, ¿cómo estás? Hola, Leonardo, un gusto estar en tu espacio. Muy buenas tardes. ¿Tú y tu familia bien? Por fortuna, sí. Qué bueno. Oye, ya les estaba yo asignando una tarea, una especie de prep de que reportan todos los muertos, pero eso implica, digamos, o pone de relieve la enorme complejidad de los procesos que habitualmente ustedes despliegan, ¿no? O sea, ahora tenemos un Estado mexicano que no puede reportar ni siquiera con una semana de diferencia los datos de lo que está ocurriendo en los hospitales, ¿no? Y a veces pues nos sorprendemos de que el INE lo haga en muy pocas horas, ¿sí no? Así es, el ejemplo que tú dabas es muy evidente. El programa de resultados electorales preliminares lo que trata de hacer es tomar fotografías de las más de 150,000 casillas que se instalan en el país y de cada acta. Por ejemplo, en 2018 fueron 156,000 casillas con 3 elecciones cada una, es decir, más de 450,000 actas que la misma noche de la elección estuvieron cargadas no solo sus números, sino sus imágenes, para que todo mundo pudiera ver desde su teléfono, su computadora, de dónde estaban saliendo los datos que daban los ganadores de las elecciones a la presidencia, el Senado y los diputados. Es decir, son mecanismos para registrar e ir agregando resultados, y creo que eso se podría hacer con información que es socialmente útil y tan relevante como la que tiene que ver con la pandemia, porque lo que nosotros hacemos es digitalizar actas, capturarlas y subirlas. Si las autoridades estatales rescatan la información de sus municipios, de sus hospitales, en fin, de su sistema de salud, de las unidades que están en su territorio, y eso se agrega, a su vez la autoridad nacional estaría reflejando lo que le dicen las autoridades subnacionales, y uno podría regresarse en el seguimiento con datos abiertos para ver de dónde viene cada dato e ir haciendo las sumatorias correspondientes. Esto ayudaría a que tampoco existan discrepancias entre lo que dicen las autoridades de distintos estados sobre lo que pasa en su entidad y lo que ocurre a nivel nacional. Es decir, se trata de ir agregando, no que de repente aparezca una cifra central que pueda tener disonancias con lo que está ocurriendo en los territorios. Sí, podría ser. Ciro, ¿cómo ves lo de Baja California, el voto de la Suprema Corte? Bueno, yo creo que es muy estimulante que haya sido un voto unánime, y la verdad es que pues hoy celebramos que no ocurrió una catástrofe constitucional y democrática, que es el que se hubiera dado vida a estos intentos que llevaron ya mucho tiempo de tratar de alterar el orden constitucional y de plano después de pasar por encima del voto de la ciudadanía en Baja California, porque haciendo muy rápido el recuento, esto empezó desde enero de 2019, cuando se fue a registrar como candidato a la gubernatura de Baja California. Bonilla empezó a impugnar por qué no le daban el registro por un periodo de 5 años, y lo que le dijeron es que esta elección es de 2. Él desde antes trató de cambiar el periodo. El Tribunal Electoral local le dio la razón, lamentablemente, en 2 ocasiones, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación enmendó la plana también en 2 ocasiones, de tal manera que ya se fue a la elección de junio de 2019, de 2 de junio, sabiendo que era por 2 años nada más. Bueno, no contento con haber perdido toda la ruta legal ex ante, ya que ganó la elección, convenció al Congreso saliente para que el 8 de julio del año pasado prolongara... Con quién sabe qué artes, ¿verdad? Bueno, pero eso ya queda para la historia. Así es, y luego cambió el Congreso, porque también se había renovado en junio del año pasado, y el nuevo Congreso lo que hizo fue convocar aquella consulta sin ninguna base constitucional, donde los propios diputados mandaron a instalar casillas supuestamente para ratificar la decisión ilegal que habían tomado. Es decir, estábamos de simulación en simulación, de atropello en atropello, y por eso es que desde el año pasado la
propia Corte recibió distintas impugnaciones por parte de actores políticos, de partidos políticos, incluso el INE acudió en una acción de inconstitucionalidad que se desestimó porque nosotros podemos interponer controversias constitucionales, no hacía acciones de inconstitucionalidad, pero no quisimos que quedara en nosotros el no hacer todos los esfuerzos que estuvieran a nuestro alcance para detener este atropello, y finalmente hoy la Corte se pronuncia con mucha contundencia, señalando pues que se trataba de un fraude a la Constitución. Incluso alguno de los ministros señaló, creo que con mucha claridad, que él ya era un gobernador electo y ampliar después de las elecciones su mandato era una forma de reelección disfrazada. Uh-huh. La propia reelección de gobernadores está prohibida en la Constitución y pues disfrazarla peor, ¿no? Entonces yo creo que se ha deshecho un entuerto en buena hora. Ojalá hubiera sido más rápido antes de que tomara posesión el propio gobernador en funciones, pero bueno, estamos a tiempo de decir que el próximo año habrá 15 elecciones de gubernaturas como estaba previsto, no 14 como se trató de alterar lo que era la letra de la Constitución de Baja California, y eso es una buena noticia, que hay división de poderes y que Baja California ni ninguna otra entidad son ínsulas que pueden, por la vía de ir alineando poderes locales, de ir rompiendo el equilibrio de poderes, la división de poderes local, pues cometer atropellos a los derechos de la ciudadanía. Entonces, pues yo creo que es una muy buena señal. Oye, un problema menos y un capítulo más para la historia de la infamia, ese Congreso de Baja California. Preguntarte, Coahuila y Hidalgo, ¿en qué estado están? En este año tendrían que votar, con esto de la pandemia, ¿se ha alterado todo? ¿Y cómo estarían, digamos, moviendo los preparativos para la elección del año próximo, Ciro? Pues te agradezco la pregunta. Nosotros estamos esperando a que pase la emergencia para retomar el trabajo que ya estábamos haciendo. Nosotros suspendimos, digamos, temporalmente los trabajos de la organización de esas dos elecciones a inicio de abril, en espera de que pasara la emergencia. No ha concluido, incluso pues estamos todavía en una fase creciente, y apenas se pueda volver a las actividades normales, tendríamos en poco más de un mes que celebrar la jornada electoral. ¿Por qué? Porque estamos en la fase intensa de capacitación de los ciudadanos que van a ser funcionarios de casilla, y además pues no ha ocurrido ni el registro de candidatos ni las campañas electorales, que son pues indispensables para que haya un mínimamente informado. Entonces, en cuanto pase la emergencia, calculemos un mes y medio después, se podrá tener las elecciones. En el caso de Hidalgo, estaba previsto que en el 5 de septiembre tomaran posesión los nuevos alcaldes. Si eso no llegara a ocurrir, por fortuna la propia Constitución de Hidalgo dice que el Congreso local tendrá que designar consejos municipales temporales en tanto se realiza la elección, y en Coahuila tenemos más holgura de tiempo porque ahí solo se renueva el Congreso y los nuevos diputados entrarían en funciones el 1 de enero. Esperamos que de aquí entonces ya haya una mínima condición para celebrar la jornada electoral y concluir los dos procesos. Ciro, te quiero preguntar también, pero me tienes que aguantar el corte. ¿Tienes un momentito? Con todo gusto. Porque está este tema de la controversia constitucional sobre los tiempos fiscales que presentaron contra el Ejecutivo. Pausa, regresamos. Agradezco mucho al consejero Murayama que converse con nosotros. El INE interpuso una controversia constitucional contra la presidencia de la República por el tema de los tiempos fiscales. ¿Por qué razón, Ciro? Pues mira, Leonardo, porque el presidente alteró a través de un decreto que él lanzó lo que es el modelo de comunicación política que está vigente desde 2007. Después de la controvertida elección de 2006 fue necesario que se diera un nuevo acuerdo político que robusteciera la confianza de los distintos actores. Fue cuando se aprobó aquello del voto por voto y se avanzó en la equidad, y es cuando se decidió que los partidos no podían comprar
publicidad en radio y televisión, ni tampoco algún tercero, y a cambio los partidos políticos iban a tener acceso exclusivamente a través de los tiempos de Estado en radio y televisión. Y eso implica 48 minutos durante las campañas que administra el INE, y fuera de ese proceso electoral le corresponde al INE el 12% del tiempo que tenía el Estado. ¿Qué ha hecho el presidente? Pues que renuncia al 40% de los tiempos fiscales que corresponden a todo el Estado, y eso le pega al volumen total de tiempos oficiales, y de esta manera lastima el tiempo que administra el INE. Pero a ver, ayúdame a entender eso. O sea, los 48 minutos, la bolsa constitucional, esa entiendo que permanecía, ¿no? Esa va a permanecer para proceso electoral. Lo que está afectando el decreto expresamente es el acceso permanente a los tiempos de radio y televisión. O sea, en tiempos normales había 100 minutos, por ejemplo, 40 minutos eran para el Ejecutivo y 12 para el INE, ¿no? O para los órganos autónomos. 12% que se traducía en un número de spots que ahora se ve reducido en un 20% en televisión y un 18% en radio cada día. Estamos hablando de que se hace más chiquita la bolsa y les toca menos a ustedes, ¿eh? Así es, y si tomamos en cuenta todos los concesionarios de radio y televisión que hay en el país, estamos hablando de una afectación de 6.034 anuncios diarios que administra el INE en todas las radios comerciales y televisión comercial del país. ¿Qué es comunicación institucional? Sí, perdón. ¿Qué es comunicación institucional y también propaganda de los partidos, no? La mitad es la comunicación institucional, es todo lo que hacemos para promover que la gente pueda la credencialización, sacar su credencial todo eso, para votar, todo lo que tiene que ver con la promoción de la capacitación electoral, que la gente sea actúe como funcionarios de casilla, y son los tiempos permanentes de los partidos políticos. Actualmente el INE transmite 15 promocionales diarios en radio y 11 en televisión. El decreto del presidente lo disminuye en 3 en radio y en 2 en televisión diario. Quizás se puede decir, mira, este modelo de spotización durante las campañas cansa a la gente. Ese no se altera. Y si bien yo creo que el tiempo en radio y televisión se podría utilizar de una manera más imaginativa y menos con estos mensajes de 30 segundos, pues lo cierto es que es una disposición constitucional que surgió de un gran acuerdo político, y a mí lo que me preocupa es que ese pacto político de cuáles son las reglas de la coexistencia entre los partidos ahora se venga a afectar, no producto de un nuevo consenso, sino de una decisión unilateral del Ejecutivo que, insisto, afecta al INE, su capacidad de comunicación con la gente, y daña a todos los partidos. Por eso es que decidimos ir ante la Suprema Corte para que ella pueda pronunciarse hasta dónde es constitucional esto que está haciendo el presidente al afectar el acceso a radio y televisión de los partidos políticos y de un órgano constitucional autónomo como es el INE. Entiendo. Si en vez de haber renunciado a este tiempo, simplemente el Ejecutivo no hubiera pautado, pues, es decir, no hubiera mandado sus comerciales, pues santo y bueno, no nos hubiera generado alguna afectación, pero se decidió renunciar ese tiempo con un argumento que además tampoco se corresponde mucho con la realidad, que es que para que puedan comercializar, lo que pasa es que el tiempo que se puede comercializar ya está limitado en la propia ley, entonces pues simplemente ni beneficia a los privados como buscaba el presidente según sus propias palabras, y sí en cambio daña pues las atribuciones de un organismo constitucional autónomo como es el INE. Comprendo. Y afecta al conjunto de partidos políticos. Muy bien, pues muy claro. Ciro, pues muchísimas gracias por la entrevista, muy buenas tardes.
Gracias a ti, un gusto como siempre, Leonardo. Un abrazo, Ciro Murayama, el consejero del INE, esta tarde platicando con usted.